Hola a todo el mundo y sean bienvenidos a este video especial, este anexo de aquella tier list que hicimos hace pues ya un tiempicito sobre los gobernantes de México en el siglo XIX. Y pues estoy grabando esto porque para los que estuvieron en esa transmisión o los que la vieron después, pues se darán cuenta o sabrán que nos faltó calificar a dos presidentes que dijimos que de los cuales íbamos a hablar, que son pues Porfirio Díaz y Francisco León de la Barra. El Porfirito Francisco León de la Barra, porque pues es el Porfirito, ¿no? Estarán de acuerdo, nada más hay que verlo, estos se parecen, güey. Y pues por eso estoy aquí, porque tengo esa deuda con ustedes, tengo ese compromiso con ustedes. Y pues la verdad es que estoy haciendo esto un poquito así a la brava, la verdad es. Estuve como revisando algunas de mis notas y releyendo un par de cosas para no hablar tampoco totalmente a lo estúpido, pero o sea, estoy haciendo un poco una improvisación aquí, así que sabrán disculpar si a lo mejor divago un poco, si a lo mejor tal vez me equivoco en alguna cosa. Pero bueno, escogí ya hacerlo este día porque la verdad este es el único día que tenía libre, la verdad, en el que iba a tener tiempo y espacio para hacer esto. Así que pues por eso lo estoy haciendo en estas circunstancias, porque si no ya no iba a poder hacerlo. Aunque estoy de vacaciones, también créeme que yo tengo un montón de obligaciones, tengo un montón de cosas por hacer con el tema de el avance de mi tesis, de mi servicio social, de mis prácticas profesionales, etcétera. Pero bueno, estoy aquí porque, insisto, tengo una deuda con ustedes y les voy a cumplir, o sea, yo sí les cumplo. Ahora sí, ya entrando en materia, pues nada más, antes de empezar propiamente a hablar sobre Porfirio Díaz y sobre León de la Barra, pues hacer la aclaración de que si usted no vio el stream pasado, pues insistirle en que lo vea, sobre todo la parte al inicio, porque ahí hago varias aclaraciones pertinentes, varias precisiones que son importantes con respecto a los criterios mediante los cuales yo estoy evaluando a estos gobernantes y otras cosas. Por lo que es muy importante que si usted no lo escuchó esa transmisión, pues vaya, la vea, la escuche. Ya una vez que la haya visto, pues ya regresa aquí y continuamos con el análisis sobre Porfirio Díaz y León de la Barra. Insisto, por favor, vayan y escúchenlo. Está subido por Facebook y por YouTube, ahí lo pueden ver. Y pues bueno, ahora sí ya, le digo porque luego no me quiero detener tanto en esos detalles, porque si no me voy a comer mucho tiempo, voy a perder mucho tiempo. Y quiero pasar ya directamente a hablar sobre estos personajes, que realmente va a ser más sobre Porfirio Díaz que sobre León de la Barra, porque pues seamos honestos, pues el parto fuerte aquí es Porfirio Díaz. Y es un personaje cuyo periodo presidencial pues sí merece ser abordado con tiempo, con detalle, con su propio espacio, me parece. Así que pues por eso también estoy haciendo esto. Estoy haciendo pues un intento también aquí de medio organizar un poco mis pensamientos, que pues debo admitir que pues sí, o sea, y creo que no soy el único, ¿no? Que este periodo presidencial pues le genera sentimientos encontrados, ¿no? Creo que no soy el único. Y bueno, estoy tratando de, como digo, organizar un poco mis ideas y mis planteamientos. Espero conseguirlo de la mejor forma posible. Antes de hablar, pues hablar un poco sobre cómo ha ido cambiando mi perspectiva, porque evidentemente ha ido evolucionando en mucho de mis ideas y mis pensamientos. Ya no pienso igual a como pensaba, digamos, hace 5 años, ¿no? O sea, afortunadamente ya no pienso igual de cuando yo empecé esta página. Eso es normal, pues, o sea, siempre uno cuando se va exponiendo nuevas ideas, a nuevos planteamientos, a nuevas formas de pensar, a nuevas evidencias, pues, inevitablemente va modificando, va cambiando sus perspectivas. Y eso me parece que es positivo, porque pues eso permite el avance. Pues bueno, yo creo que a lo mejor tal vez como muchos en una etapa más, digamos, de la infancia, pues la visión que yo tenía sobre Porfirio Díaz era pues básicamente la del dictador, ¿no? O sea, el hombre que gobernó como por 30 años y se religió un montón. Esa es la visión que yo tenía, digamos, más de niño.
todo eso de la economía, de desigualdad, todo eso yo lo ignoraba, ¿no? Eso ya fui viendo después. En la época, ya digamos que estaba en secundaria, ¿no? Que ya ve que uno, pues en esa época, pues le gusta hacerse el edgy, le gusta hacerse así el entre comillas, basadito. Y pues ahí sí ya yo, bueno, de la historia me interesa desde que era niño, pero bueno, en esa época, digamos, me fui metiendo un poco más. Pero la verdad era una pendejada porque pues me informaba con pinche YouTube, ¿no? Fue en esa época en la que yo sí me hice así bien porfirista, ¿no? Yo sí reivindicaba mucho a Porfirio Díaz diciendo todo eso de no, es que la SEP dice que es el villano, pero no, que es el héroe prácticamente. Y muchos pasamos por esa visión. Creo que tampoco soy el único. Bueno, hay varios que lo siguen teniendo, ¿no? Esta cuestión de Díaz como el héroe, ¿no? El gran transformador, el modernizador de México. Es una visión que pues bueno, también se ha vuelto bastante común. Pero ya después, digamos, ya en la prepa, que ya empecé como a cuestionar esa visión tan idílica y como que me volví de nuevo más crítico con Porfirio Díaz. Y sí, bastante más detractor de Porfirio Díaz, a decir de verdad. Y desde una visión ya mucho más pro-revolucionaria, pero ya mucho más informada. Pero ya después, de nuevo, pues fui modificando un poco, sobre todo a partir del momento en que empecé a privilegiar bastante más el aspecto político dentro de mis análisis históricos, ¿no? Y ya, digamos que en cierta etapa ya de la universidad, pues como que empecé ya a, pues revalorarlo ya de otra manera, ¿no? A revalorarlo de otra manera, digamos, a reconciliarme un poco con el personaje. Esa es como la visión que, pues la verdad también tenía, porque ya ahorita ya mi visión ya es otra. Yo ya les comenté el stream pasado que ahorita de verdad soy súper mega pesimista. Y la verdad, si por mí fuera, pues créanme que yo pues pondría a todos estos cabrones, yo los pondría hasta abajo, en serio, créanme que yo los pondría abajo. Pero pues como dije, la verdad, si yo hiciera eso no sería algo divertido, la verdad. O sea, no tendría mucho chiste. O sea, no, pues pinche tier list toda culera, ¿no? Así que voy a tratar de analizar desde la perspectiva, digamos, que tenía como hace más o menos un año todavía como que mantenía esa perspectiva de análisis, mediante la cual yo califiqué a todos estos que están viendo ustedes en pantalla. Y pues bueno, o sea, evidentemente tengo que vivir por la misma vara Porfirio Díaz, ¿no? Sé que con todo esto que les acabo de decir, todo esto que les acabo de contar, sé que parezco el meme ese que es un niño, que la mitad de la cara es el niño y la otra mitad de la cara es un bebé. Yo sé que me veo así. Pero bueno, o sea, era para compartirles un poco, ¿no? De eso, de cómo ha ido evolucionando mi pensamiento. Y bien, ahora sí ya entrando a Porfirio Díaz. Después de todo eso. Pues como ya les había comentado el stream pasado, ¿no? Que hice un poquito y medio la introducción. Pues Porfirio Díaz es un hombre que nace el 15 de septiembre de 1830. Él vive en un contexto bastante convulso del siglo XIX mexicano, marcado por todas estas cosas que les estuve recalque el stream pasado, ¿no? O sea, que es pues un país devastado por la guerra, la presión de las potencias extranjeras, la bancarrota del erario, un país totalmente incomunicado, la presión del Congreso, de las provincias. O sea, era un país bastante complicado el que le toca vivir a Díaz, ¿no? Él fue, pues digamos, también fue protagonista de este siglo. Él como militar, él se une a la carrera de las armas durante la Guerra de Reforma, ¿no? Y va escalando y él va a ser partícipe de la defensa de la patria en contra de la invasión francesa. Y después de ello, gracias a esos méritos, pues va a empezar a tener gran popularidad, gran apoyo, por lo cual él va a incursionar en el terreno de la política, como intentaron, hay que decirlo, varios generales de esa época. Y sin embargo, él se va a ver derrotado en las elecciones contra Juárez 2 veces y después contra Sebastián Lerdo Tejada, y se va a levantar en armas 2 veces, ¿no? Primero contra Juárez y después contra Lerdo.
Y finalmente contra Lerdo va a tener éxito en su rebelión y va a llegar al poder. Y mediante, como repito, mediante una rebelión armada. Posterior a la cual, pues bueno, ya va a organizar elecciones constitucionales y él va a ser ya elegido legalmente como presidente de la República. Pues en ese contexto se desarrolla Porfirio Díaz y, como mencioné, él llega al poder con dos objetivos primordiales muy claros, que son garantizar la paz social y el progreso y el desarrollo económico. Esos son los dos principales metas de Porfirio Díaz, las cuales hay que decir que en ambos casos ya había condiciones propicias para que se hicieran, ¿no? Primero empezando por el tema, evidentemente voy a empezar, digamos, por un tema político. El aspecto político, como les dije, va a ser algo muy importante dentro de mis análisis. Va a llegar al poder en un contexto en el cual ya se había vencido a la principal fuerza enemiga, ¿no? Que era el ejército conservador y la Iglesia Católica. Sin embargo, van a perdurar ciertamente, hay que decirlo, y a pesar de que ya íbamos en camino ya un poco a la estabilización y a la consolidación del Estado Nacional durante la República Restaurada, van a pervivir durante este periodo las constantes rebeliones militares motivadas enteramente por razones políticas, ya ni siquiera ideológicas, meramente políticas, ¿no? O sea, de simplemente pues poder alcanzar un mayor puesto político. Los generales van a seguir intentando ese juego, a pesar de que ya estábamos en un orden constitucional, digamos, pleno. Además, a esto hay que sumarle pues la presencia de los salteadores de caminos, los bandidos, la delincuencia de corte más común, por decirlo de alguna manera, y también las rebeliones campesinas, las rebeliones indígenas se van a dar durante ese periodo. Y como les dije, otra circunstancia que, digamos, va a favorecer esta labor de pacificación, pues es que en general va a haber un interés tanto de los distintos actores políticos, económicos, e incluso de la sociedad misma, me atrevería a decir, para ya finalmente conseguir la paz, porque pues, como les dije, habíamos vivido un siglo XIX lleno totalmente de una gran inestabilidad política, y que evidentemente había devastado el país, había dejado muchos muertos, ¿no? De tal manera que todos estos actores pues estaban ya interesados en promoverla, ¿no? Había, como digo, las condiciones propicias para ello. ¿Qué es lo que hace Díaz? Y ahora sí, ya analizando el aspecto político, pues bueno, va a aprovechar precisamente estas circunstancias, ¿no? Y para hablarlo así ya de lleno del porfiriato, hay que decir que es difícil de analizar al porfiriato y a Porfirio Díaz por una razón muy sencilla, ¿no? Y me parece que de esto habla de manera muy acertada el historiador Bernardo Ibarrola en una conferencia de la Brigada para la Libertad. Yo sigo retomando su planteamiento, en el cual, pues bueno, lo que comenta es que es difícil de analizar por la razón de que dura mucho en el tiempo. O sea, el porfiriato es un periodo, digamos, de 30 años, o sea, son 3 décadas. Y como tal, o sea, como cualquier proceso largo, no es igual. O sea, vamos a ver que va a ir cambiando a lo largo, va a ir evolucionando a lo largo de esos 30 años la política de Díaz. No es lo mismo el Porfirio Díaz, digamos, de 1877, cuando él asciende al poder, al de 1910, ¿no? En la antesala de dejarlo. Evidentemente no, o sea, así como por ejemplo no es lo mismo el PRI de la época de Salinas de Gortari al PRI de la época de Lázaro Cárdenas. Evidentemente va cambiando porque las circunstancias también lo van cambiando por una gran cantidad de razones. Y podríamos decir que este periodo de 3 décadas podríamos dividirlo precisamente en 3 partes, ¿no? La primera, que podríamos decir que abarca desde 1876-77, cuando Díaz asciende al poder, hasta más o menos, pues hasta su tercer mandato, tal vez hasta a 1890,
Yo diría que en 92 es el momento de quiebre, ahorita vamos a ver cómo va a estar, ¿no? Pero bueno, en este primer periodo de Porfirio Díaz, realmente lejos de ser este gobernante, este arquetipo de gobernante que es el que usualmente se repite, ¿no? Que el que usualmente se habla, ¿no? De, digamos, el gran dictador, ¿no? O sea, un gobernante prácticamente totalitario, ¿no? O sea, que es el represor total y que es el que manda y dice en todo. Pues realmente vamos a ver que en este periodo, más que propiamente la represión, o sea, ser un gobernante represor que sí lo va a llegar a ser, ahorita voy a mencionar, realmente lo que él privilegia en su política es más bien la negociación, el poder llegar a acuerdos con todos estos factores, con los líderes de las provincias, con los caciques, con los demás facciones políticas. Y hay que decir que aquí va a tener mérito Porfirio Díaz, porque él va a saber, si bien había, como mencioné, había las condiciones propicias para lograr la paz, porque muchos estaban interesados en ellas, él lo que sí hace es poder negociar con ellas y, digamos, de esta manera poder encauzarlas hacia un proyecto de nación, ¿no? Que pues es el proyecto de nación liberal. En este primer periodo del porfiriato es, yo diría, el proyecto de nación liberal todavía. Con sus matices, por supuesto. Yo diría bastante más moderado a, por ejemplo, como lo había, no tanto Juárez, pero sí más Lerdo. Como ya les dije, Lerdo había sido muy radical en su liberalismo. Y pues Díaz también en ese sentido va a ser un poco más moderado para lograr, digamos, esta conciliación política. Pero aún así, pues encauzando al proyecto de la Constitución del 57. Esto, como digo, no quiere decir que Díaz no haya usado la represión en este periodo. Sí la usó. Digo, pues es de sobras conocido ese mítico telegrama, ¿no? De que cuando hubo una sublevación de rebeldes lerdistas en Veracruz y que se les había detenido, pues Porfirio Díaz le manda ese telegrama al gobernador Mier Terán, que usualmente se dice que le dijo mátalos en caliente. Realmente no fue exactamente esa frase, según la historiadora Patricia Galeana. Fue más bien la frase fusílelos infraganti, pero que quedó a la posteridad como mátelos en caliente. Sí la usó, o sea, sí la llegó a implementar, pero yo diría que en este primer periodo, insisto, en este primer periodo, no fue su herramienta fundamental o su herramienta central mediante la cual él hizo política, sino fue más bien, insisto, la negociación. Una negociación que en base a eso, pues, sí va a respetar hasta cierto punto, pues, las libertades, ¿no? O sea, sobre todo las autonomías de las provincias, etcétera. En yo no diría que es el dictador, y diría que en base a esto que se planteó, ¿no? Con todo y que sí hubo represión, pues digamos, yo creo que fue fructífero, ¿no? Y evidentemente, pues al final de cuentas sí era necesario. O sea, sí era necesario que se terminaran, ¿no? Con estas sublevaciones constantes, de las cuales el mismo día se hizo una, ¿no? Eso es verdad. Que realmente estas rebeliones lo único que estaban causando es mucha inestabilidad en el país. Sin embargo, esta política también, como les dije, no va a ser la misma durante todo el porfiriato, porque va a transicionar, digamos, a la segunda etapa del porfiriato, que, como les dije, empieza más o menos a partir de 1890, y yo diría que el quiebre definitivo es en 1892, y que yo diría que termina como en el 1900, ya entrado el siglo XX propiamente. Yo diría que, o sea, sí es, como digo, el 92 el año fundamental. Porque, o sea, esta transición coincide también con que en esta misma época el gabinete de Porfirio Díaz va a empezar a tener una renovación, que al mismo tiempo va a conllevar una transformación ideológica del régimen de Díaz. Esto debido a que en su tercer periodo, pues, varios de los generales y de los liberales que lo habían apoyado en un primer momento a Porfirio Díaz, pues ya van a empezar a envejecer, algunos van a empezar a morir, y bueno, va a ser necesario buscarles un recambio, y va a llegar una nueva generación de políticos que, pues bueno, muchos conoceremos como los científicos, ¿no? O sea, ¿sabes? Yo también soy un científico. Pues yo diría que,
O sea, es que sí son políticos, pero más burócratas, o son mucho más administradores que en sí políticos, los científicos. Muchos de ellos que vienen con las nuevas ideas del extranjero, ¿no? Con las ideas positivistas. Entre ellos, evidentemente, Limantour, Corral, Krill, etcétera, ¿no? Bulnes, etcétera. Y van a impregnar esta nueva filosofía al régimen, ¿no? Que ya va a ser una filosofía, pues yo diría ya distinta, aquí sí ya más distinta al que era el liberalismo clásico. Que también en parte hay que decir que esta transición ya se había empezado desde antes, diría prácticamente desde la época de Juárez, ¿no? Cuando él nombra a Gabino Barreda como director de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Él es el primero que empieza a introducir estas nuevas ideas. Pero digamos, es en el Porfiriato donde sí ya se da, ahora sí, el cambio, y yo diría que ya se establece como la nueva ideología definitiva. Hay que decir que esto en parte es una transición que también se da en la mayoría de países de América Latina, en la mayoría de los liberalismos latinoamericanos. Pero la diferencia es que aquí en México, por lo largo que va a ser el gobierno de Díaz, él va a protagonizar ambas épocas, ¿no? O sea, tanto, digamos, esta primera etapa, digamos, de un liberalismo, pues, más clásico, que con todo y todo va a lograr y en base a muchas negociaciones, de muchas presiones y a muchas concesiones, pues él va a lograr, pues, establecer un sistema que es funcional, o sea, que al menos funciona, cosa que no se había conseguido durante todo el siglo XIX del país, sino que también va a protagonizar esta nueva etapa mucho más autoritaria, mucho más centralizada, en el cual el régimen de Díaz sí se va a empezar a volver cada vez más represivo. Y se va a volver también más represivo, evidentemente por la misma razón de la perpetuidad del poder de Díaz, pero también porque, o sea, este cambio, porque aparte de los científicos también van a llegar luego los reyistas, ¿no? Una generación más joven que ellos, pues van a empezar a ver estas disputas, ¿no? Y por tanto Díaz, para reafirmar su autoridad, pues va a tener que emplear cada vez más la mano dura, más la represión, ¿no? También es, como digo, este año que me parece clave, que es el del 92, para marcar este cambio de la política de Porfirio Díaz, es porque vamos a ver, pues, que empiezan ahora sí las grandes represiones, ¿no? O sea, ya había habido represiones, como les comenté antes, ¿no? O sea, y Juárez y Lerdo habían reprimido, por supuesto, pero las represiones hasta ese momento habían sido contra rebeliones armadas, ¿no? Realmente a partir de este momento, sobre todo cuando se da la reelección de Díaz en el 92, pues va a haber un fuerte movimiento de oposición civil, una resistencia pacífica en contra de la reelección de Porfirio Díaz. En ellos van a estar los hermanos Flores Magón y también Y también incluso va a estar ahí Guillermo Prieto asusando a los jóvenes. Y van a ser reprimidos con violencia. Van a ser reprimidos con violencia, cosa que hasta ese momento no había pasado. También luego en esa campaña electoral van a fallecer coincidentemente, misteriosamente, los principales gallos ajenos a Porfirio Díaz, ¿no? Los que le podían disputar la presidencia, que eran Ramón Corona y Trinidad García de la Cadena. Que no, la verdad, o sea, sí hay cierta discusión sobre si realmente fue Díaz el que estuvo detrás de ellos o no, o sea, hay también ese debate, pero bueno, o sea, se van a ver manchadas allí. Y también en ese año se da una represión muy brutal, que es la rebelión en Tomochi, en Chihuahua, una rebelión indígena, una rebelión, hay que decirlo, de corte agrarista, pero que también tomó connotaciones religiosas, y la población entera del pueblo va a ser masacrada. O sea, va a ser realmente una represión brutal, y por eso yo lo coloco en ese año, ¿no? Diría que es cuando se inaugura con sangre, ¿no? Esta segunda etapa del porfiriato. Como insisto, se va a ir volviendo más y más represiva. También aquí es cuando ya se viola de lleno la independencia de los poderes. Las cámaras de diputados y senadores se van a convertir en prácticamente clubes de amigos del presidente. Si bien hay que decir, la Suprema Corte va a deber conservar cierta autonomía, va a ser una autonomía muy limitada y evidentemente pues va a lidiar con la sombra del Ejecutivo, que aún así va a meter sus ministros y va a incidir en ciertas decisiones. Se van a violar la autonomía de las provincias.
Las autoridades van a ser designadas a dedo por el presidente Díaz. Todos los gobernadores eran elegidos directamente por él. E incluso va a llegar a pasar en algunas elecciones menores en que esto va a suceder. Aquí sí, ya propiamente yo creo que podemos hablar ya de una dictadura, no en este otro periodo. En este periodo que, como insisto, es mucho más de negociación, es más de tratar de atraer a los enemigos con obsequios, con cargos, más que propiamente reprimirlos a mansalva, a que a partir de aquí sí ya. Y después, bueno, vamos a ver que el último periodo del porfiriato, yo diría que, para ponerles como un poco un nombre, y también lo comentaban en esta conferencia que les decía hace rato, podríamos decir que esta primera etapa es el porfirismo, esta segunda etapa es el porfiriato, y esta tercera etapa, que es de 1900 a 1911, pues ya prácticamente es el porfiriazo, ¿no? O sea, ya es cuando le van estallando las crisis, o sea, es cuando le van estallando las crisis a Porfirio Díaz, y que no sabe afrontarlas. Él no sabe afrontar ya estas crisis que le empiezan a suceder, ¿no? O sea, empezando por las disputas a lo interno. Díaz evidentemente ya se estaba perpetuando demasiado, o sea, ya llevaba pues ya prácticamente 20 años, bueno, ya 20 años en el poder, y no se decidía, no resolvía la disputa de la sucesión. Era un pinche aferro al poder demasiado cabrón, o sea, que no se decidía a resolverla. Tal vez no los veía tampoco muy preparados a ninguno de los dos, porque ciertamente los científicos no eran muy políticos, y pues la verdad, Bernardo Reyes, no que era el líder de los reyistas, pues la verdad no era un tipo tan inteligente, a decir verdad. Y bueno, los científicos eran mal vistos por pues, casi todas las clases, ¿no? Eran mal vistos por el ejército, eran mal vistos por las clases populares. Y esto también va a empezar, estas disputas a lo interno, pues, y el hecho de que no las resuelva, van a ir desgastando su gobierno a lo interno. Al final va a irse como decantando un poco más hacia el lado de los científicos, pero sin soltarles totalmente como la batuta. Pero digamos, esto va a ser, se van a ir desplazando un poco los reyistas, que los reyistas eran un grupo, pues sí tenían un mayor apoyo, tenían una mayor base. Y muchas de esa base, pues digamos, un poco desilusionada por su desplazo de este grupo, pues se van incorporando otros movimientos, entre ellos posteriormente el movimiento maderista, ¿no? O sea, tenemos esa crisis política en esta primera década del siglo XX, y que al mismo tiempo eso va a desgastar a las Fuerzas Armadas, porque se les va a ir como reduciendo el poder porque era la más cercana a los reyistas, ¿no? Pues bueno, ya después vamos a tener los asuntos, pero yo creo que de eso ya hablamos un poco más adelante, porque seguiría a hablar sobre el aspecto obrero, seguiría a hablar sobre el aspecto campesino, ¿no? Y eso quiero como tratarlo un poco más adelante, digo, apenas ahorita nada más el aspecto político, ¿no? Que bueno, ya aquí es donde son muchas más represiones aparte. Pero bueno, hasta aquí, o sea, sí podemos ver que fue un sistema que, insisto, o sea, en su momento sí lo consiguió, o sea, sí logró formar un sistema que funcionara. Sí logró esa tan anhelada estabilidad política que se buscó durante todo el siglo 19, pero que sin embargo, en parte por las disputas, en parte por la perpetuidad de Díaz en el poder, y también en parte por este mismo recambio y estos cambios que son generales, o sea, no hay que atribuirlos todos a un hombre, no, como les dije, son cosas que se van dando mucho en los países de América Latina, pues sí se va transformando hacia una dictadura, y una dictadura pues que sí va a llegar a varios niveles de brutalidad, ¿no? Y los que vamos a ver más adelante, o sea, porque ahorita nada más es lo primero, ¿no? O sea, digo, se me olvidó también mencionar la persecución a los periodistas, ¿no? Cómo se acaba con la libertad de prensa. Como pueden ver, es muy complicado, o sea, porque, o sea, para analizar a Díaz, sí, pero ¿cuál Díaz, no? O sea, ¿cuál de estos 3 etapas analizamos? Siguiendo con temas de la pacificación y temas, probablemente, del crimen bajo, ¿no? Esto que les comenté de los salteadores de caminos, de los bandidos, etc. Díaz, él va a implementar la llamada policía de rurales, que hay que decir que esta policía de rurales no la crea él, porque realmente esta la crea Benito Juárez si no estoy mal es en el 68, si no estoy mal, pero la crea Juárez en un inicio, pero digamos aquí es con Díaz donde ya se desarrolla más, ¿no? O sea, donde digamos se consolida más, y esta policía de rurales va a ser la que va a combatir a estos bandidos, estos salteadores, hay que decir, pues aplicando la mano dura, la verdad, o sea, van a ser brutales los rurales.
pero pues al final pues sí se va a conseguir. O sea, se va a acabar también con ese bandidaje, no, con esos métodos. O sea, sí tiene como su mérito y su labor importante en su labor política Díaz. Y yo creo que sí lo podríamos como reconocer. Y en parte, o sea, sí entiendo a los porfiristas. O sea, incluso durante este periodo ya más oscuro del porfiriato, del cual ya les platiqué, pues puedo llegar a comprenderlos. Porque, pues puta, o sea, es que al menos era un sistema que funcionaba, ¿no? O sea, era un sistema que sí funcionaba, porque es que el actual sistema no, pues simplemente no funciona, o sea, tenemos un estado, pues que francamente no lo hace. O sea, puedo llegar a entender, digamos, en esta impotencia que tenemos actualmente, porque por todo el tema de la pinche guerra del narco, por todo el asunto de ingobernabilidad que en el país, puedo llegar como a comprender un poco esa postura de esta gente. Puedo llegar incluso a simpatizar con ella. Y digamos, puedo comprenderlo en el contexto de Díaz. No justificarlo, sobre todo, como insisto, en estos últimos periodos, yo creo que ya no, yo ya ahí sí ya no lo defendería, quizás en los primeros sí, en esta primera etapa, pero ya posteriormente me es más complicado, pero digamos, puedo yo comprenderlo. El asunto con estos porfiristas es que no lo hacen tanto por un asunto de comprender, ¿no? O sea, como siempre se venden, o sea, siempre se venden así como los ecuánimes, ¿no? Es que lo único que queremos es rescatar, ¿no? O sea que, no, que quitarnos esa visión de héroes y villanos, lo cual yo por supuesto estoy de acuerdo, pero pues esto evidentemente muchas veces lo hacen con un doble rasero, con una doble intención. Un poco de dientes para afuera porque realmente lo que muchas veces buscan es impulsar básicamente pues proyectos así de corte más reaccionario, de corte más autoritario, invocando esa mano dura del porfirismo para decir que esa es como la solución al problema de la actualidad. A pesar de que las condiciones que tenemos en la actualidad son muy distintas a las que había a finales del siglo XIX, o sea, no mamen, o sea, sí Díaz sí como lo consigue, evidentemente con muchos actores apoyándolo, no nada más él, o sea, no hay que ver a Díaz como el superhombre ni a ningún personaje histórico, pero sí durante su gobierno se consigue. Pero no mamen, o sea, una cosa es que Díaz se enfrentaba a estos generales sediciosos que podías cooptarlos políticamente, a estos bandidos, estos salteadores de caminos que pues eran cosa de nada realmente. Y otra cosa muy distinta es enfrentarte actualmente a estos ejércitos corporativos, estas empresas transnacionales prácticamente, porque eso es lo que son corporaciones, que son los cárteles de la droga, o sea, no, evidentemente son contextos muy distintos, son cosas muy distintas, e incluso yo pienso que esta mano dura, si la implementáramos actualmente, o sea, si le diéramos más facultades al Estado para reprimir, pues realmente lo que terminaríamos ocasionando es pues prácticamente hacerles más fácil la chamba a esos güeyes, porque es que es tan fuerte la conexión, el contubernio entre las autoridades del Estado en sus tres niveles con el crimen organizado, que pues al final terminaría en eso. Digo, solo hay que ver, por ejemplo, lo que pasó en este caso de Teuchitlán, ¿no? Del cual ya nadie habla, desgraciadamente, porque fue una cosa muy horrible. Pero pues ahí también lo que se comentaba, bueno, lo que se supo, pues, fue que pues era la policía de tal a la que les llevaba a sus víctimas, a este campo de exterminio, a los criminales. Ahora, imagínense eso si ya de por sí ya si de por sí ya pinche policía te agarra por cualquier mamada, güey, si te agarra porque andas portando, no sé, andas portando un poquito de marihuana o de coco, si traes un vape o cualquier pendejada. Ahora imagínense con todo un aparato facilitándoles esa labor represiva, ¿no? Con todas esas facultades. Yo pienso que sería contraproducente realmente. O sea, y eso es en lo que... Ese es realmente mi problema. O sea, yo no estoy en contra tanto de Porfirio Díaz. Incluso yo sí estoy a favor de que sí sería bueno, pues, estudiarlo a fondo, revalorarlo. Evidentemente, como reducirlo nada más a la antesala de la revolución o al gran villano. Me parecería que es
equivocado totalmente, ¿no? Pero lo que sí yo estoy totalmente en contra, pues es en este pseudo revisionismo, ¿no? Que muchas veces, como digo, tiene una intención política detrás y que impulsan agendas muy, muy nefastas. Eso es realmente lo que yo estoy en contra y eso es lo que yo he criticado a lo largo de todos estos años que yo he estado a cargo, digamos, de esta página. Y por eso luego yo hago así mis memes y mis chistes así tirándoles mierda y lo voy a seguir haciendo porque se lo merecen. Pero ya así en un análisis más serio, pues bueno, yo sí le reconozco a Díaz su labor política al inicio, sobre todo al inicio de su mandato. Y es más, incluso hasta, yo sí admito que hasta lo admiro un poco al cabrón, o sea, la verdad. O sea, pues fue un gran político, como ya les dije, o sea, y eso yo lo voy a reconocer siempre. Me parece que eso es innegable, su habilidad que él tenía. Ahí ya pasó el del pan. Siempre le voy a reconocer eso, además de que, pues sí fue un héroe de la patria, ¿no? O sea, sí fue un hombre que se blandió en batalla contra los franceses de forma muy, muy valiente. O sea, eso sí me parece de reconocer, pero así de exaltarlo, así decir que fue el gran salvador de México, pues tampoco. Pero bueno, sigue la economía. Como les dije, fue otro objetivo que se plantea el gobierno de Porfirio Díaz, el progreso económico. Y hay que decir que se va a conseguir en este periodo. O sea, la verdad. Hay que decir también que esto se va a empezar a gestar desde la época de la República Restaurada con Juárez y Lerdo, ¿no? Es cuando se empiezan a sembrar un poco las semillas. Y como dije, las condiciones eran propicias porque pues ya había, y de esto hablo un poquito más adelante, ya estaban como los capitales extranjeros interesados en invertir en México, ya estaba creciendo una naciente clase propietaria en el país. Ya se había acabado con el monopolio económico que tenía la iglesia gracias a las leyes de reforma, por lo cual esto también hizo que esta labor fuera propicia. Y digamos, Díaz lo que hace, pues hizo un poco continuar con esta política que ya había empezado con Juárez y Lerdo, su política económica. Es más, tanto fue continuidad que incluso Porfirio Díaz ratificó en su puesto al que fue secretario de Hacienda de Benito Juárez, que fue Matías Romero. A lo que se dedican pues es básicamente a reorganizar el sistema económico financiero del país, probablemente el establecimiento del Banco Nacional y la consolidación del mismo, que tanto él como Manuel González, además de reorganizar el sistema, digamos, fiscal, tributario, eficientarlo. Se van a implementar varias reformas muy importantes, la renovación y el pago de la deuda, o sea que se va ahí a resolver ese asunto. Y gracias a estas políticas, pues que van a hacer tanto Matías Romero como posteriormente José Yves Limantour, pues se va a lograr que por primera vez México va a tener un superávit fiscal en todo el siglo XIX, cosa que no se tenía desde la época del virreinato. Y como les había comentado anteriormente, la crisis, la bancarrota del erario había sido el gran dolor de cabeza, la gran migraña de pues prácticamente todos los gobiernos del siglo XIX. Y hay que reconocer que la labor que van a hacer los ministros de Díaz, pues van a lograr que finalmente se resuelva ese problema. Eso sí hay que reconocerlo. Una vez que se hizo esto, pues ya la verdad lo demás fluyó. O sea, todo lo demás fluyó, todo este tema, digamos, ya de la construcción de la infraestructura, de todo esto que siempre se habla, ¿no? Cuando hablamos del porfiriato, del ferrocarril, del telégrafo, de la modernización de las ciudades, etcétera. Todas esas cosas pues van a fluir, o sea, porque también hay que, y esto como también para aquilatar un poco el papel de Porfirio Díaz, o sea, realmente es un proceso que se está dando en todo el mundo gracias a los avances de la revolución industrial, por la expansión del imperialismo capitalista. Y realmente si vemos, por ejemplo, en otros países de América Latina, pues el crecimiento también fue muy similar. Y coincidentemente también hubo regímenes muy similares al de Porfirio Díaz durante ese periodo, o sea, tampoco es como que sea así lo super mega extraordinario. Digo, o sea, sí tiene su mérito, insisto, por esto que les dije hace rato. Digamos, un término quizás más institucional de administración, pues en eso sí tiene su mérito los ministros de Díaz. Tampoco quiero como, digamos, demeritarlo, porque, insisto, la situación de México es una serie delicada.
pero tampoco para verlo así como el gran superhombre, ¿no? O sea, como él solito fue el que trajo todo, ¿no? O sea, también hay que como aquilatar un poco aquí el papel del individuo. Pero bueno, pues aún así se va a dar este crecimiento y va a aumentar las exportaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera. También, bueno, durante el Porfiriato se van a desarrollar pues una gran cantidad de obras, va a florecer la arquitectura, las artes también, gracias a esta bonanza económica. Va a haber un impulso al arte, a la cultura por parte directamente del gobierno. Esto, por supuesto, en pos de construir una identidad nacional que garantizara también al mismo tiempo esta paz y la concordia social de la cual ya les había comentado. Por lo cual pues se va a exaltar el nacionalismo, a los héroes patrios, etcétera, ¿no? Se va a empezar el culto a los héroes, ¿no? La formación de la historia de bronce, los grandes monumentos, a Juárez, a Hidalgo empiezan en esta época, ¿no? Digo, es que está cagado porque luego los fans de Díaz luego son los más antijuaristas y no mames, pinche Díaz fue el que convirtió a Juárez en el gran héroe, o sea. Y también se van a impulsar las expediciones arqueológicas. En este periodo es cuando se descubren ya y se trabaja en las ruinas de Teotihuacán. Eso sucede en este periodo. Y bien, relacionado a lo anterior que les comentaba, pues también es necesario hacer precisamente un análisis del papel que jugaba México en ese contexto, en ese sistema del momento. Porque es un sistema económico mundial. Y el Porfiriato coincide con un periodo, llama el historiador Eric Hobsbawm en una obra homónima, La Era del Imperio, ¿no? Que es una época en el cual las potencias europeas, principalmente, aunque también empiezan a despegar Estados Unidos y Japón, pues prácticamente reparten o dividen el mundo en sus zonas de influencia, ¿no? Y en ese contexto, pues se acentúa esta diferencia entre países centrales y países periféricos, ¿no? Retomando esta conceptualización de Immanuel Wallerstein en lo que él denominó el sistema mundo. Y según este sistema, pues bueno, los países centrales, en este caso estas potencias, pues son los que producen las manufacturas y los países periféricos son los que principalmente se dedican a la producción de materias primas, ¿no? Por tanto, hay una relación ahí de dependencia, ¿no? Y si bien sí llegó a haber cierta industria en México, hay que decir que esta, pues en su inmensa mayoría era de capital extranjero, ¿no? Y evidentemente tampoco estaba al nivel de las industrias de sus respectivos países. Y es que el sistema económico que se desarrolla durante el Porfiriato es un sistema económico netamente extractivista. O sea, muchas de esas riquezas, de todo ese crecimiento, no se va a quedar tampoco en el país, se va a ir hacia los centros verdaderos de poder. Y evidentemente mucha de esta infraestructura que se va a construir durante este periodo va a ser precisamente encaminada a ello. O sea, la expansión de los ferrocarriles, pues también es el traslado de mercancías, ¿no? Y de las comunicaciones también. Eso tampoco lo podemos obviar. Ahora bien, en honor a la verdad, en ese contexto, en esa situación, Díaz podía hacerse a un lado, México podía hacerse a un lado. No lo sé. No lo sé, es que la verdad no lo sé. Porque, o sea, pareciera que después nada más para poder medio sacudirnos eso, pues tuvimos prácticamente que hacer una pinche guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Y que tuvimos en parte la suerte de que esos güeyes se estaban matando al mismo tiempo, ¿no? Estaban ahí en su propia guerra, en esas mismas épocas. Eso, digamos, como que tal vez lo facilitó un poco, pero aún así fue bastante costoso. Ahora bien, ¿qué es lo que trata de hacer Díaz en este contexto? Pues ahora sí que, digamos, hacer política o jugar políticamente con estas inversiones extranjeras. O sea, con la idea de que ninguna de ellas sobrepase a las demás, ¿no? O sea, que ni una de ellas en particular tenga el dominio, ¿no? Y por eso va a tratar como de atraer a los distintos capitales y jugar un poco ahí con ellos para, digamos, contrarrestar mutuamente sus influencias. Y esto nos lleva al asunto de las relaciones internacionales. También durante este periodo, pues bueno, se van a dar el restablecimiento y normalización de las relaciones con varios países de Europa que habían quedado afectadas después de la intervención francesa, sobre todo.
y se van a establecer con otros países nuevos, ¿no? Como con Japón, como con Alemania. Y pues que se les va a atraer. En parte esto también sí hay una desconfianza hacia Estados Unidos. Sí hay que decir que sí hay cierta desconfianza de Estados Unidos. Y digamos, también por esto mismo se atrae un poco a las potencias europeas para contrarrestarlo. Como les había comentado desde el momento, pues era una marca histórica muy fuerte para México. La pérdida de más de la mitad del territorio, ¿no? Eso evidentemente fue algo que influyó mucho. Y pues Díaz trata así como de contrarrestarlos un poco en eso. Pero a pesar de ello, a pesar de esto, pues no podemos negar que Díaz efectivamente dio grandes concesiones al capital estadounidense. O sea, a pesar de estos esfuerzos, de estas cosas que intentó de beneficiar un poco a cierta industria europea, incluso hasta llegó a intentar en un momento una nacionalización de los ferrocarriles, que no sé si se llamarlo tanto nacionalización porque es una cosa medio rara, porque básicamente agruparon a todas las acciones de los ferrocarriles en una empresa estatal, nacional. Pero pues al final seguían teniendo las inversiones de todos ellos, o sea, y si bien la nacional era ligeramente superior, pues al final seguían manteniéndose todos ellos, ¿no? O sea, no sé si llamarla propiamente, si eso cuenta propiamente como nacionalizaciones, pero bueno. A pesar de las políticas, aún así, pues el capital estadounidense sí va a ser importante. O sea, no se puede negar. Bueno, de hecho aquí tengo la cita. Es más, va a ser muy preponderante, tal vez. Incluso el principal, con todo y todo. De hecho, aquí tengo justo la cita de este libro que se llama México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico, 1776-1980. Este libro que publica el Colegio de México, se lo pueden encontrar fácilmente y lo escriben Patricia Galeana y Lorenzo Meyer. Lo que ellos nos comentan es, y bueno, aquí cito textualmente: no hay un consenso respecto al monto del capital de origen norteamericano invertido directa e indirectamente en México a principios del siglo XX. No hay duda de que constituía la parte sustancial de la inversión extranjera en el país. Estimaciones consulares norteamericanas arrojan las siguientes cifras que se pueden tomar como un buen reflejo de la realidad: 511.5 millones de dólares en 1902 y 646.2 millones en 1911. Eso significa que en 1911 los inversionistas norteamericanos controlaban el 38% de la inversión foránea total de México. El 41.3% del capital estadounidense se encontraba en ferrocarriles, el 38.6% en minas y metalurgia, y el 20% restante estaba en bienes raíces, bonos de la deuda pública, petróleo, bancos y seguros. La inversión norteamericana en las manufacturas, servicios públicos o comercio era insignificante. Conviene notar que los campos en los que se había centrado la inversión estadounidense eran, a la vez, los que dominaba. Pues de la inversión externa total en ferrocarriles en 1911, el 47% era norteamericana y le seguía la inglesa con el 35.5%. En la minería su dominio era mucho mayor, pues controlaba el 61.7% de la inversión extranjera total y los franceses segundos en importancia. Tenían apenas el 21.8% de la inversión nacional. En este ramo era insignificante. Fue notable la agresividad de los inversionistas norteamericanos que habían contribuido decisivamente a hacer de algunos de los sectores modernos de la economía mexicana verdaderos enclaves, particularmente la minería y la naciente industria petrolera. Sobre todo si se considera que los Estados Unidos mismos eran aún importadores netos de capital. Antes de la Primera Guerra Mundial, la inversión extranjera en los Estados Unidos, que era básicamente de origen inglés, fue calculada en alrededor de 7,000 millones de dólares, cifra superior al capital invertido por los norteamericanos en el extranjero. O sea, a pesar de esa desconfianza, a pesar de que Díaz sí intentó distanciarse de Estados Unidos con esto, a pesar de que ciertamente tuvo algunos conflictos, como por ejemplo el apoyo que él le dio al expresidente de Nicaragua, Zelaya, ¿no?, que fue derrocado por Estados Unidos, y otras cosas. A pesar de ello, pues nunca logró destetarnos de Estados Unidos, nunca se logró eso.
O sea, y eso también otro historiador, y este caso que es súper mega porfirista, que se llama Paul Garner, también habla de todo este capital que tiene invertido Estados Unidos, sobre todo en las minas. Es que al final, o sea, porque ¿qué nos dice esto? O sea, ciertamente, como digo, no podemos hablar de Díaz como el mero títere de los gringos, eso tampoco se puede hacer, o sea, hay mucho que matizar. Pero tampoco así el super mega gran anti-yanqui salvador de México, que por eso los malvados gringos lo derrocaron. Y con eso, pues, como no pueden admitir todos los problemas, todas las contradicciones del régimen porfirista, estos idealizadores del porfiriato, pues se tienen que inventar eso, ¿no? Tienen que salir con esa retórica, ¿no? Para no hablar de esas cosas incómodas. Sin embargo, a ver, vamos honestos. ¿Ustedes creen que un gobierno como el de Estados Unidos, con tantas inversiones en juego como el que les comenté hace rato, las iba a arriesgar impulsando una revolución contra ese régimen? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues no. Evidentemente no. O sea, y es que al final, o sea, vamos a ser honestos. O sea, también eso de decir, ay, vamos a ser totalmente ajenos a Estados Unidos, ¿no? Vamos a independizar completamente de ellos. Pues la verdad es que pues tampoco es posible. O sea, por esta mera cuestión de cercanía. Pues al final no dejan de ser nuestros vecinos y tenemos que negociar con ellos. Y yo creo que Díaz en ese sentido va a hacer eso. Va a ser, realmente la política de Díaz yo diría que no es muy distinta a la que hicieron la mayoría de gobernantes de la historia de México. Vamos a tratar de negociar para perder lo menos posible, ¿no? Claro, el problema es que estos güeyes sí no tienen el menor empacho de decir, ay, es que Juárez era un títere de los yanquis, ay, es que los revolucionarios eran títeres de Estados Unidos, o sea, pero no fuera Díaz dándole todas estas concesiones, porque ahí sí no, ¿verdad? O sea, como siempre, esta doble moral, esta doble vara que se avientan estos güeyes, que es muy molesta. Pero bueno, o sea, también hago este comentario para refutarlo, y al mismo tiempo regresando a lo que les comentaba, de este sistema mundo de la era del imperio, pues al final también entender eso. México pues es un país periférico, o sea, también para que nos vayamos sacando esa idea de que México era la super megapotencia mundial y su puta madre, ¿no? O sea, y que vinieron los malvados revolucionarios y lo arruinaron, no. Y al final, como les dije en la anterior stream, o sea, al final muy difícilmente nos vayamos a poder salir de esa condición por las características que tiene México. Es extremadamente difícil, o sea, por ese lado tampoco le recrimino, creo que yo no le recrimino tanto a Díaz, pero también al mismo tiempo me parece que es importante recalcarlo para evitar caer en estas idealizaciones que, vuelvo y repito, es lo que a mí tanto me molesta. O sea, puedo comprenderlo un poco de que al final así era un contexto aún así complicado. No sé, a lo mejor me critican, pero yo siento eso, ¿no? Pero insisto, no idealizar de ninguna manera y al final entender eso, el papel de México. Porque, o sea, si nos vamos a eso de crecimiento económico, actualmente México es la 12ª economía mundial, güey. O sea, por Producto Interno Bruto en estos momentos México es la economía número 12 del mundo. Ahora, ¿eso impacta en algo usted, en su vida diaria? ¿Eso nos vuelve de primer mundo? ¿Eso nos hace lo chingoncísimo? Pues no. Lo mismo aquí, y ahora vuelvo a lo siguiente, que es ahora sí hablar del tema social. Y de este tema que se utiliza mucho a doble rasero también, o sea, porque luego dicen, bueno, es que, o sea, sí había explotación, sí había todas estas cosas, desigualdades, pero pues también hay que entenderlo en el contexto del mundo. Y a ver, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, yo sí estoy de acuerdo, por supuesto, de hacer una historia comprensiva, contextualizada, o sea, evidentemente, yo sí estoy de acuerdo en eso. El problema es que, de nuevo, lo hacen muchas veces de un modo muy hipócrita. Porque primero, o sea, sí va a entender el contexto, ¿no? O sea, pero nada más cuando les conviene. Con los güeyes que les caen bien maíz, sí, porque a los revolucionarios, a Juárez, ellos sí no dudan en mentarle las madres sin hacer ningún análisis más a fondo, ¿verdad? Por ejemplo. Y en este caso también, o sea, dicen, ¿no? O sea, sí hay que analizar en el contexto, pero no analizan no usan esa misma lógica para, digamos, el aspecto, por decirlo así, más positivo del porfiriato, ¿no? Que es toda esta modernización, este crecimiento económico. Que pues también, que como digo, entendiendo en este contexto de expansión del capitalismo, de la revolución industrial, que tampoco fue tan extraordinario, tanto. Eso es lo que me molesta. Y ahora bien, ciertamente en el mundo en ese momento las condiciones eran muy duras, las condiciones eran extremadamente fuertes, o sea,
ciertamente había mucha explotación. Pero esta idea de que en todo el mundo los trabajadores no tenían ni un solo derecho, ni uno solo, eso tampoco es tan cierto, ¿eh? O sea, porque ya desde antes, desde la época de Napoleón III, él ya estaba dando concesiones, ya estaba así publicando reformas laborales. Bismarck en Alemania ya estaba sentando las bases del estado del bienestar. O sea, claro, una cosa es lo que esos güeyes hacían allá, ¿no? Y otra cosa es lo que hacían en sus colonias, en sus posesiones, ¿no? Y es lo mismo con México, o sea, por esta misma condición que les dije de México, como país periférico, porque al final, a ver, explotación hay en todas partes actualmente, o sea, hasta en los países desarrollados hay explotación, pero de ninguna manera se puede comparar explotación de esos países centrales, imperialistas, con la explotación de, pues, aquellos países subyugados o semicoloniales, de esos países periféricos. Evidentemente hay un margen de diferencia y eso también ocurre en México. Y para que vean nada más un poco sobre los efectos de esta política, de la incursión de México dentro del capitalismo. Y esto ya se los había compartido en una ocasión. Y si no, ahorita lo van a estar viendo en pantalla. Ustedes lo van a estar viendo en pantalla. De cómo realmente, si hacemos un análisis de la evolución de los salarios durante el porfiriato, pues a finales del porfiriato no es nada más que estuvieran igual que antes. Es que incluso en muchos casos estaban peor. O sea, en muchos casos los salarios y el poder adquisitivo había decrecido. O sea, y no nada más eso. Esto es también aquí otros más de datos, ¿no? Ya les había compartido. Esto lo comentan Enrique Florescano y Francisco Eiza en su Atlas Histórico de México. La esperanza de vida al nacer en el México de 1895 era de 31 años y en 1900 era de 30.5. El dato revela que las condiciones de salud de la población permanecieron en niveles bajísimos durante el porfiriato e incluso tendían a descender. En la Ciudad de México la mortalidad llegó a ser de 50 por cada 1000 habitantes. La mortalidad en la población infantil era mucho más alta, pues en 1893 morían antes de cumplir un año de edad 439 de cada 1000 niños. Poco mejoró la asistencia a ese sector, ya que en 1900 aún se daban 335 defunciones por cada 1000 niños. Las entidades más atrasadas eran Aguascalientes con 775 defunciones, Querétaro con 679, Guanajuato y México con 572 y Puebla con 492. No pocos observadores llegaron a señalar que la principal causa de muerte era la miseria. Insisto, es que no es nada más que los pobres vivieran igual de mal que antes del porfiriato, es que al final vivieron hasta peor en muchos casos. Y esto, por supuesto, también es un efecto, y esto hay que decirlo que es un efecto que se da en general. Siempre durante la introducción del capitalismo en las sociedades, siempre vemos que ocurre este proceso. También se refleja en otro aspecto, ¿no? O sea, que es, por supuesto, y esto tenemos que hablar, pues ahora sí ya del aspecto indígena, ¿no? De cómo durante el porfiriato se da la acaparación de las tierras, el arrebato de las tierras a las propiedades comunales, que hay que decir que no inicia durante el porfiriato. Realmente podremos trazar esto desde prácticamente finales del virreinato, o sea, con las reformas borbónicas. Es un proceso bastante largo, pero sí es durante el porfiriato donde se profundiza más, donde se lleva a la mayor acumulación. Y esto evidentemente va a llevar conflictos con las comunidades, ¿no? Y Díaz, el gobierno de Díaz va a emprender pues las campañas militares brutales, hay que decirlo, en contra de varios de estos pueblos. El caso, desde luego, el más dramático y el más conocido, pues es el de los yaquis y de los mayas, ¿no? Yaquis y mayos en Sonora y los mayas en Yucatán. Pero sobre todo los yaquis, porque a diferencia de otras tribus de carácter expoliador como los apaches y los comanches, pues realmente los yaquis no eran un pueblo ofensivo o que realizara ataques
constantes en sí contra población, no realmente era una organización de carácter más defensivo la que ellos tenían. Y se levantaron en armas pues porque prácticamente pues porque les querían arrebatar sus tierras que eran las más fértiles del noroeste del país. Como digo, esta guerra del yaqui venía desde hace mucho tiempo, o sea, les digo, prácticamente desde el virreinato. Pero sí es durante el porfiriato donde llega a sus niveles más álgidos. Durante el porfiriato es donde ya podemos hablar prácticamente de una guerra de exterminio, o sea, del arrasamiento de poblaciones enteras, de los desplazamientos forzados, de la esclavización de muchos de ellos, de los suicidios colectivos. Son cosas terribles. Y aquí sí se vuelve cada vez más difícil justificarlo. Porque son atrocidades que pues no tienen nada que envidiarle a las que se realizaron en otros imperios coloniales de esa misma época. De verdad, me parece que esto sí es de uno de los puntos más negros, ¿no?, de la historia en general de México. Y como digo, todas estas cosas que les estoy comentando, en muchos sentidos sí es de la inserción de México en el sistema capitalista. Lo que llamaba Marx como la acumulación originaria, ¿no? Es algo que vemos constantemente. Y también forma parte de este periodo. Les digo, cada vez más difícil como defender a Díaz, porque al final Díaz sí fue un operador de todas estas cosas. No enteramente, como les digo, o sea, también. Porque ciertamente, por ejemplo, pues no todas por ejemplo, no todas las haciendas adoptaron el sistema de las tiendas de raya, por ejemplo. Hubo varias que no lo hicieron, no era algo obligatorio, pero pues se permitieron esos y muchos otros abusos que prácticamente pues reducían a gran parte de la población a una condición de semiesclavitud. O sea, así de cabrón. Bien, pues finalmente otro tema que me gustaría tratar pues es el de la educación. Pues ya para ir cerrando, porque me parece que este asunto, además de que evidentemente sí me parece muy importante, pues me parece que refleja mucho de lo que fue el porfiriato, fíjense. A ver, sí hay como cierta aquí leyenda negra en contra de Díaz, hay que decirlo. O sea, porque a veces sí se dice de que el güey no hizo absolutamente nada por la educación, ¿no? O sea, que le valió totalmente madre. Y no, la verdad, decir eso sí sería faltar a la verdad histórica. Porque, de hecho, la educación sí es un pilar fundamental dentro de la filosofía tanto liberal como positivista. De hecho, durante el régimen de Díaz sí hay varios avances importantes, se introducen nuevos métodos educativos, se realizan los congresos pedagógicos, se funda la Escuela Normal de Profesores, se funda la Universidad Nacional, o sea, sí hay varios avances, pero sin embargo vamos a ver que pues varios de estos avances pues sí se van a ver muy limitados precisamente por estas condiciones de desigualdad del país. Y para esto quiero citar un libro que se llama Historia Mínima de la Educación en México, que publica el Colegio de México. En este escriben varios historiadores, y este capítulo sobre el porfiriato lo escriben Anne Staples y Engracia Loyo. Ellas escriben sobre el porfiriato y pues concluyen de la siguiente manera. El índice de analfabetismo a finales del porfiriato era desalentador. Más del 70% de la población no sabía leer ni escribir, y el régimen fracasó en llevar escuela a todo el pueblo como anhelaban los educadores. El desarrollo en el norte era distinto al del sur, lo que se nota, por ejemplo, en las asignaciones presupuestales. En el Estado de México, Querétaro y Chihuahua se destinó 40% del presupuesto a la instrucción pública, sobre todo la primaria. Y los alcances educativos en las cabeceras municipales fueron enormes. En comparación, la Federación destinaba solo 7% del presupuesto al rubro educación, cifra que lamentaba Sierra. Los porcentajes de analfabetismo en 1877 comprueban que hubo logros importantes para 1910. Durante la larga dictadura de Díaz, tanto la Federación como los gobiernos estatales ganaron terreno en el campo educativo, ya que las escuelas gubernamentales fueron más numerosas que las particulares y las de las corporaciones o asociaciones de beneficencia. El Estado asumió paulatinamente el papel de educador, cobrando presencia en las entidades federativas.
Las contradicciones del régimen se manifestaron abiertamente en el campo educativo. Las ideas de libertad, justicia y democracia difundidas por maestros formados en las nuevas normales se extendieron entre un amplio sector de la población y minaron las bases de la dictadura. El porfiriato dejó entre sus legados la búsqueda de métodos liberadores de una educación laica, gratuita y obligatoria, que sirvió de punto de partida a los gobiernos revolucionarios para poner en marcha un programa educativo universal y unificador. Al mismo tiempo, a pesar de teorías, nuevas pedagogías y libros de texto, congresos y comisiones de estudio, prevalecían en el campo y la ciudad escuelas primarias en condiciones lamentables y colegios que más bien parecían conventos medievales al lado de relucientes laboratorios, bien surtidas bibliotecas y magníficas construcciones escolares. Los contrastes no hicieron más que agudizarse, en una tierra pródiga en riquezas y estrujada por la miseria. Sin embargo, después de los años de la lucha armada y reacomodos durante la revolución, se pudieron sentar las bases que hicieron posible la construcción de un sistema de educación nacional. Bien, ¿qué nos dice esto? Y esto es ya lo que finalmente yo quisiera concluir del porfiriato. O sea que como podemos ver, sí hubo muchos esfuerzos. Realmente los hubo y realmente hubo una intención de mejorar las cosas, pero sin embargo, la forma en la que estaba constituido ese sistema socioeconómico limitó varios de esos alcances. Porque era un sistema económico evidentemente sustentado en enormes desigualdades. Y me parece muy importante recalcarlo, porque usualmente cuando hablamos desde la izquierda es que hay que abatir la desigualdad, de redistribución de la riqueza y todas estas cosas, usualmente se nos responde desde posiciones de la derecha liberal, es que el problema no es abatir la desigualdad, es que hay que abatir la pobreza, pero realmente eso es una falacia, es una falsa dicotomía, o sea, es que no se puede hacer una cosa sin la otra, ambas cosas son necesarias. Hay un debate muy bueno que tienen Viri Ríos y Enrique de la Madrid en el programa de Sabina Berman. Yo sé que a muchos no les agrada Viri Ríos y aclaro que yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que ella dice, lo aclaro. Pero me parece que es alguien que aporta a la discusión, me parece que pero sí me gusta escucharla de vez en cuando. Y hay que decir que a las cosas en las que ella se especializa, que son pobreza y desigualdad, a ella le sabe, ¿no? Y la neta, en ese debate él sí le mete una pincha arrastrada a Enrique de la Madrid, güey. Así con datos y todo, ¿no? O sea, de precisamente denunciando esa falacia. O sea, hablando de cómo en los años, digamos, del llamado neoliberalismo, o sea, por poner un ejemplo, tan solo en la ciudad de León, que fue la ciudad del país que más creció, al mismo tiempo se siguió siendo una de las ciudades del país con más pobres. O sea, esta lógica de goteo, de que si hay crecimiento económico, si se les permite a las empresas desarrollarse, a las grandes corporaciones, pues se va a ir, digamos, solito se va a distribuir la riqueza, ¿no? Les va a llegar a todos. Eso es falso y eso lo hemos visto. Y eso es, ese fue también uno de los problemas, uno de los problemas del porfiriato, y es a lo que quiero llegar. Que yo creo que la gran lección que debemos todos sacar del porfiriato es precisamente que cualquier sistema que esté sustentado en bases de enorme desigualdad, pues está condenado, o sea, no es sostenible a largo plazo, y aquí en México eso se vio. Pues ya toca hablar ahora sí de lo último, ¿no? O sea, de cómo ya en estos últimos gobiernos de Díaz, pues va a ir teniendo tropiezo tras tropiezo, error tras error, o sea, va a reprimir violentamente las huelgas, ¿no? Obreras en Río Blanco, va a permitir. Realmente la de Cananea no la reprime él, va a ser el gobernador de Sonora, pero él lo va a permitir, o sea. Y aparte de esta crisis política, ¿no? Se va a seguir cerrando cada vez más, o sea, le va a cerrar todas las puertas a la oposición, al maderismo se le va a perseguir totalmente, ¿no? Y todas esas contradicciones, todos esos problemas acumulados, que ciertamente, como digo, no vienen del porfiriato, o sea, no nacieron en el porfiriato muchos de ellos. Hay algunos historiadores como François Javier Guerra, como John Tino, que hablan de una historia de larga duración, ¿no? O sea, como les digo, prácticamente desde finales del virreinato. Pero sí no se puede negar que es durante el porfiriato en el cual estas condiciones se recrudecen, o sea, empeoran en muchos casos, como ya les comenté y ya les demostré anteriormente.
Y eso va a finalmente estallar en 1910. Y pues al final todo eso por lo cual había trabajado días durante todo este tiempo de lograr la paz social, del desarrollo económico, pues al final se va a ir con esa revolución, con esa guerra civil tan cruenta. Al final en eso va a desembocar el régimen de Díaz y va a arrasar con buena parte de la obra que sí hizo Porfirio Díaz, ¿no? No toda, hay que decirlo, o sea, partes del porfirismo, del porfiriato sí se quedan, esas formas de ser política, de esas instituciones se quedan, porque las van a retomar los gobiernos postrevolucionarios y que con todo sí van a volver a conseguir con un poco con esas bases y con otras nuevas, pero eso ya va a ser del siglo XX, de cuando hable de los gobernantes ya del siglo XX, pues van a volver a conseguir una estabilidad política en México, con todo y todo. En fin, pues ya el balance del porfiriato para culminar. Yo creo que Díaz era un político muy hábil. Yo creo que sí tenía mentalidad estadista. Yo creo que era un hombre muy pragmático, muy maquiavélico, ¿no? O sea, muy hábil. Era un hombre que sabía oler las ambiciones políticas, ¿no? Sabía cómo cooptar, sabía cómo negociar. Supo erigir como un sistema que funcionara, o sea, cosa que fuera casi un milagro en esa época. Repito, con las bases que llevan dejando los liberales de la Reforma, eso hay que decirlo. Y en cierta parte fue un continuador de esa obra. Por eso como cuando me dicen, oye, es que dices que Juárez fue un buen político y bajo tus mismas lógicas Porfirio Díaz también fue un chingón. Y le digo, pues sí, güey, o sea, ¿qué tiene de malo reconocerlo? O sea, ¿qué tiene de malo decir que tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez fueron muy buenos políticos? O sea, yo la verdad yo no le voy a entrar a esas pinches falsas dicotomías de ustedes, se me hace una pendejada. Y yo siempre voy a reconocer y admirar eso, y Díaz lo tenía. Y yo a Díaz siempre lo voy a reconocer y admirar por eso. Y hay que decir que con todo y todo, pues todos estos problemas que les mencioné, o sea, que les estuve repite y repite durante el stream pasado que hubo, fueron la constante de los gobernantes en el siglo XIX. Todo esto del país devastado por la guerra, incomunicado, las crisis políticas, la presión del Congreso, de las provincias, la crisis del erario, o sea, todo eso, pues al final, de una u otra manera, fue en este periodo en el cual sí se resolvieron. O sea, la verdad, o sea, le podemos poner mil peros, pero encontraron una resolución de una u otra manera, eso no lo podemos negar. Sin embargo, sí se afloraron nuevos problemas, ¿no? Y se recrudecieron varios problemas que, insisto, no surgieron en el porfiriato, pero sí se recrudecieron aquí. Y que ya Díaz ya no supo cómo resolverlos, ¿no? Y el mismo Díaz, por sus errores políticos, por su ambición, bueno, por su aferro al poder, pues al final sí terminó su autoritarismo, pues terminó llegando a excesos muy, muy grandes, que la verdad se me hacen muy difíciles de justificar. Se me hace muy, 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 muy complicado ya de defender a Díaz en varias de esas cosas. Y en parte, por culpa de ellos, pues sí jodió parte de su obra, toda esa paz social, todo ese progreso, como ya les mencioné. Que claro, después de 30 años, o sea, no es como que nomás haya ayudado como, no sé, 3, ¿no? O sea, también después de todo un periodo de desarrollo, de consolidación, ¿no? Pero aún así. Y bien, pues entonces, ¿dónde queda Porfirio Díaz en medio de todos estos gobernantes? Pues yo creo que merece quedar en la B. En la B hasta arriba. Hasta arriba, se podría decir que es pues, en el medio, ¿no? Yo creo que ese es el lugar que merece Díaz en la historia, generalmente. Y yo creo que si Porfirio Díaz se hubiera retirado a tiempo, o sea, si Porfirio Díaz se hubiera dejado el poder a finales de su tercer mandato, créanme que sí lo pondría en la A. Es más, incluso aceptaría ponerlo en la S. Sí aceptaría ponerlo en la S porque, insisto, el güey era un político muy hábil, sí era un estadista. De hecho, me es mucho más razonable que la derecha alabe tanto a Díaz como gobernante que alaben a Iturbide y Maximiliano, que pues francamente fueron un fracaso político. O sea, Díaz realmente no, salvo al final.
Y sí me gustaría poder como reconocerlo más, pero la verdad es esa cara más oscura, sobre todo en sus últimos gobiernos, sí lo bajan. Sí lo bajan. O sea, con todo, yo creo que va ahí. Me parece que en un justo medio. En un justo medio, ese es el lugar que ocupa para mí Porfirio Díaz en la historia. Ya fuera de memes, fuera de mame. Eh, yo creo que está ahí. Y repito, o sea, no, mi problema no es con Díaz. O sea, si yo critico a Díaz y yo luego hago memes y le estoy tirando caca y todo eso, al final es más por sus fans. O sea, es porque me parecen de lo más desagradable que existe. Existen, y como digo, yo les voy a seguir tirando mierda. Y les voy a seguir insultando porque se lo merecen esos cabrones. O sea, pero ya con Díaz, pues no es el caso. O sea, realmente Díaz es un güey que se murió hace como 100 años. Así que así como que tenerle odio, tenerle rencor todavía, pues no, güey, la verdad no. O sea, eso como les dije con Juárez y con todos los demás. O sea, la verdad, esas cosas mejor hay que llevarlas al psicólogo antes que hacerlas pasar por un análisis histórico. O sea, yo nunca diría que Porfirio Díaz fue el peor presidente, la verdad. Decir eso es muy chairo, la verdad. O sea, decir eso es muy chairo. Y por supuesto que, miren, si comparamos a Díaz con toda la bola de cabrones y culeros que nos han gobernado los últimos 50 años, créanme que pues sí fue la gran reatota. O sea, la verdad, o sea, fue casi que si fuese el mejor si lo comparamos con los actuales. Y aparte por eso puedo comprender un poco a los porfiristas, no, pero no justificarlos. Me parece aún así muy importante seguir recalcando y seguir mencionando este lado oscuro del porfiriato, ¿no? Todas estas contradicciones, para evitar precisamente el resurgimiento de esas ideas que quizás se pueden entender mejor en el siglo XIX, pero ya querer meterlas en el siglo XXI me parece que sí sería fatal, ¿no? O sea, yo creo que es eso. Y bueno, ya después de aquí como... Ay, güey. Casi 2 horas, güey. Ya, terminamos con León de la Barra rápido, porque ya es poquito, la verdad. O sea, ya el Porfirito, León de la Barra, el Porfirio chiquito. Que pues fue el porfirismo sin Porfirio, su interinato, ¿no? Él llega al poder en 1911 tras la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez. Él era secretario de Relaciones Exteriores con Porfirio Díaz. Y pues va a ser nombrado presidente interino tras la firma de estos acuerdos que van a llevar a la renuncia de Díaz, ¿no? Y básicamente su papel pues va a ser pues garantizar la transición, ¿no? Entre el gobierno saliente de Díaz y el gobierno revolucionario entrante, y organizar pues las elecciones dentro de eso, que las elecciones que va a ganar Francisco I. Madero. Ese va a ser su papel, pero sin embargo la labor que va a llevar a cabo León de la Barra pues al mismo tiempo sí va a ser de ir como jodiendo o ir minando al gobierno entrante. Porque lo que va a hacer León de la Barra es, sí va a fomentar la división entre los revolucionarios triunfantes. Él se va a aprovechar de las divisiones en el gabinete, ¿no? Se va a aprovechar de haciendo despidos, aprovechándose de las renuncias, pues va a ir debilitando internamente al maderismo, ¿no? Siendo el gobierno de León de la Barra un gobierno que había, digamos, o sea, que tenía varios grupos en su gabinete, ¿no? Pero él va a aprovecharse de eso para ir dividiendo al maderismo. Y también va a propiciar la enemistad de Madero con otros líderes revolucionarios, entre ellos Pascual Orozco, pero sobre todo con Emiliano Zapata, porque pues Emiliano Zapata y Orozco pues habían negado a dejar las armas como estipulaban los acuerdos de Ciudad Juárez, hasta que no se cumplieran sus demandas, ¿no? Sobre todo Zapata, que él pedía la reforma agraria ya de inmediata, y Madero pues él va a tratar de negociar con él para que deje las armas, pero sin embargo León de la Barra, justo cuando Madero está haciendo la negociación con Zapata, él mismo se va a encargar de estropear esas negociaciones, ¿no? Él va a empezar una campaña muy dura contra el zapatismo que ni siquiera Porfirio Díaz había hecho. León de la Barra va a mandar a Victoriano Huerta, ¿no? Que va a empezar una campaña militar brutal contra el zapatismo. Justo en el momento en que Díaz y Zapata estaban negociando, ¿no? Y eso los va a dividir, o sea, va a fracturar esos intentos de negociación. Y al final todas estas divisiones que fomenta sí van a hacer que llegue muy comprometido, muy debilitado Madero ya a la presidencia. Y eso luego después, posteriormente, sí va a propiciar ya su derrocamiento de un gobierno que, como insisto, ya estaba siendo democráticamente electo. Y pues
al final eso sí va a ser una de las claves de las cuales por qué se va a extender o perpetuar la violencia revolucionaria. O sea, al final sí me parece que el gobierno de León de la Barra, pues al final yo sí diría que sí fue bien nefasto, mano. O sea, eso ya me parece muy nefasto. Ay, güey, la verdad sí se tiene que ir hasta abajo León de la Barra, güey. Yo creo que a León de la... Se va a ir de hasta abajo, güey. Estaba pensando si ponerlo hasta el fondo de D o ponerlo en la E directamente, pero pues si ya el stream pasado ya pusimos a Zuluaga en la E, pues yo creo que este güey también lo deberías poner ahí. Así que, pues sí, se va ahí. Y, pues bueno, no sé si ponerlo arriba o abajo de Zuluaga, güey. No sé si ponerlo arriba o abajo de Zuluaga. No sé ustedes qué piensen. Creo que... Porque al final fueron ambos presidentes fueron responsables de... Bueno, no enteramente ellos, insisto, hay muchos más factores, pues. O sea, también, o sea, Madero se va a aventar algunas acciones imprudentes. De eso ya voy a hablar cuando hable de Madero. Pero sí fueron actores importantes en el estallido de violencia en sus respectivas épocas. Creo que entonces... Zuluaga más abajo que León de la Barra. Creo que hay. Yo creo que... Yo creo que ahí se queda, ¿no? O bueno, no, ¿saben qué? Mejor no, al revés. Más abajo León de la Barra. Bueno, no sé, o sea, no me decido por completo. Si no, ahí dejen en los comentarios dónde. Pero por lo pronto creo que lo voy a poner ahí nomás para que quede un poco más estético, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, de que queden como ahí en medio, ¿no? Pero bueno, ahora sí es todo, puta madre, como que me cansé un poco hablando aquí. Pero bueno, eso ya ha sido todo, esperando que les haya gustado mi debraye aquí esquizoide. A lo mejor dije puras pendejadas, dije puras ideas erróneas. Y pues ya nada más, o sea, recordarles que pues me sigan en mis redes, estoy en Facebook como Libros de la Sed Posting, en Instagram, en YouTube. Y seguimos con los momos y pues ya nada, ¿no? O sea, ya... Ah, sí, sobre la siguiente parte voy a hablar ya de los presidentes del siglo XX y siglo XXI, es decir, desde Madero hasta López Obrador, todavía no sé cuándo. Va a tardar, todavía va a tardar, o sea, en un par de meses porque tengo que volver a repasarlos a todos, güey. Y encima tengo otras cosas que hacer, así que va a tardar, gente, va a tardar. Pero sí se va a hacer la segunda parte. Y pues nada más, vivan la vida como es debido y esas cosas. Adiós.